memoria la convocatoria de sectores gremiales, de sectores farmacéuticos gremiales han participado bajo el foro farmacéutico como una entidad de colaboración con los planes de trabajo en asistencia farmacéutica, en hipertensión y diabetes. Es decir, no hay una única instancia de participación de la sociedad civil y hay algunas áreas donde esta participación se da mucho más activa y donde debemos reconocer que hay otras donde debería darse más. Y en todo caso, esta participación también ustedes saben que tiene heterogeneidad desde las mismas asociaciones, porque hay algunas que son mucho más proactivas y positivamente agresivas en el sentido de buscar los espacios de participación, y hay otras que por limitaciones de recursos humanos o limitaciones de tiempo o diversas limitaciones no tienen esta posibilidad de una búsqueda tan activa. Y esto es también una invitación para que esto ojalá se difunda y se pueda dar de esta manera, en una participación y en una búsqueda mucho más activa de esta participación. Pero bueno, esos son canales que no tienen una estructura, que en algunos casos, perdón, tienen una estructura formal, como mencionaba en la Red Panamericana de Armonización, y en otros tienen una estructura más informal, que es la convocatoria a los grupos de trabajo o a los grupos de estudio que se forman para abordar un tema específico, por ejemplo, dentro de la cobertura universal, el tema de conjunto de prestaciones, el tema de medicamentos en sí, es decir, cada uno de los temas tiene su núcleo de trabajo y ahí es donde hay convocatorias. Pero insisto, esta convocatoria se da muy activamente en algunos y reconocemos limitaciones por nuestra parte también en ser suficientemente atractivos para la convocatoria en otros sectores. ¿Me escucha? No, sí, no, nada. Otra vez. Hola. Sí, ahora mejor. Bueno, no. Dice que no. ¿Sí? No, ok. Fala portugués. Pode falar portugués. Bueno, no sé. No. Lo pongo acá. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? ¿Tampoco? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. El tuyo sí. Dice que no, ahí no. ¿Ahora sí se escucha? Los que apagaron eso para... Prendieron el tuyo. Okay. Hola. Ok. Ahora vamos. Bueno, primero agradecer la invitación de Eva y de todos que organizaron ese evento. Me parece siempre muy importante aprovechar oportunidades de cuando ya estamos juntos, ¿no? Bueno, primero voy a hablar en español porque me parece que muchos acá comprenden ese idioma y bueno, lo escogí y ahí vamos. Me parece siempre muy importante aprovechar las oportunidades que tenemos de estarmos juntos y discutir otros temas en paralelo, que a veces parecen en paralelo, pero que están todos involucrados. Y eso digo porque bueno, mi nombre es Mariano, como ya dijo Eva, y yo represento al Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, que es un órgano de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Y bueno, somos un órgano del Consejo Suramericano de Salud y que fue inaugurado en 2011 y tiene su sede acá en la ciudad de Río de Janeiro. El director del ISACS en ese momento es el doctor José Gómez Temporão, que fue ministro de Salud de Brasil. Bueno, y es un órgano entonces intergubernamental que pertenece a los 12 países de Sudamérica. Entonces yo quería decir que voy a empezar de abajo para arriba, porque Eva dijo que podíamos hablar de las dos preguntas, porque quería un poco, y me sorprendí un poco, porque había recibido el programa en inglés primero, que me fue remitido por Rebeca, y después acá cuando llegué tenía el programa en español. Y digo que me sorprendí porque el programa en inglés decía Universal Health Coverage. Y acá tenemos asistencia universal sanitaria. Claro que las traducciones sufren cosas, pero a veces no es solo eso también. Y eso quería entonces decir. Para mí, el primer punto es decidir si salud es un derecho o si salud es una mercancía. Este es un punto. Tiago, que habló en el primer panel, decía que todos
los stakeholders tienen intereses y que esos intereses son distintos. Hablaba, por ejemplo, de la industria farmacéutica que tienen sus accionistas y a quien tienen que rendir cuentas. Y esas cuentas están involucradas con las ganancias, porque nadie que está involucrado en el sector privado, y eso no hablo por hablar mal, mi familia tiene un restaurante en la playa, en Bahía, y al final del mes quiere saber cuál es la ganancia. Así es. Entonces, si estamos involucrados en un sector privado, tenemos este objetivo y no otro. Pero la salud como mercancía nos lleva a pensar que tiene que generar una ganancia al final a los accionistas, por ejemplo, de una empresa. Ok, mejor. Y entonces, para mí, el primer punto es decidir de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, la salud acá es un derecho. Cuando estamos hablando de esta cobertura, de esa asistencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De un derecho o de una mercancía? Así empezamos la discusión, porque todo está involucrado. No es que no podemos, y a veces parece que es una discusión muy antigua, que ya está agotada, que la gente ya la discutió mucho, pero eso no es verdad. Y entonces, primero decir de qué cobertura estamos hablando. Cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de acceso. Estar cubierto significa tener la posibilidad de acceder. No sé. ¿Estar cubierto por un sistema universal significa eso? Tampoco sé. ¿Estar cubierto por un plan de salud lo significa? Eso yo sé que no. Eso seguramente no. ¿No? Porque eso significa que vamos a tener acceso dependiendo de cuánto podemos pagar, de a qué clase pertenecemos, ¿no? Y eso realmente es un poco complicado en relación a cuando estamos hablando de salud. Entonces, en términos de cuáles son las barreras para acceder al derecho a la salud, para acceder al acceso a la asistencia cuando se necesita, pero también, como decía la doctora Diana, que las agencias están mucho para allá de, por ejemplo, solamente regular a los medicamentos. Las agencias regulan el agua que tomamos, las agencias regulan la comida, los restaurantes, regulan otros términos que están involucrados con la promoción y con la prevención de la salud y no solamente con la asistencia a la salud. Entonces, todas esas cuestiones me parece que tienen que estar sobre la mesa porque aunque acá estamos hablando específicamente para una alianza de pacientes, o sea, ya estamos en una posición de que necesitamos de la asistencia. Pero tenemos que pensar de por qué estamos en esa posición de necesitar de la asistencia. Esto podría ser evitable de alguna manera, en algunos casos sí, en otros casos no. Entonces, esas cuestiones están también sobre la mesa. Y ahí, porque no quiero romper el tiempo, ¿cómo podemos trabajar juntos? A mi juicio, lo primero es información. Tenemos que conocernos, tenemos que saber dónde estamos y esta tiene que ser una posición activa. Hablamos en términos de UNASUR que un país que tiene frontera con el otro no sabe qué el otro hace, no sabe. Y duplicamos esfuerzos todos los días. Somos pocos, somos muy pocos, que luchamos por los mismos objetivos, sean las asociaciones de pacientes, seamos nosotros desde organismos intergubernamentales, seamos abogados, seamos el gobierno, estamos buscando el derecho a la salud. Pero del otro lado de esta guerra, y digo que es una guerra porque lo es específicamente en términos de medicamentos, de farmacéutica, estamos hablando de un actor muy poderoso del otro lado, y así lo es, y no tenemos acá, perdón, pero si molesto a alguien, así es. Del otro lado tenemos a alguien muy poderoso, o alguien, pero son muy pocos, y así lo sabemos. Las industrias que dominan el mercado farmacéutico son 5, que tienen dominio casi que total, ¿no? Con ganancias impresionantes. Entonces, al otro lado están estas industrias, están esos actores. Entonces, somos pocos, tenemos que estar juntos, y por eso me alegro estar acá discutiendo y estar junto con distintos actores, con pacientes. Entonces, para mí, primero es la información. Tenemos que conocernos, hablarnos y dejar de duplicar esfuerzos.
no es que el mío es más importante que el suyo, sino que juntos podemos alcanzar más. Entonces, a mi juicio es importante. Esta es un poco la visión de UNASUR. Este es un poco lo que están buscando los países de Sudamérica cuando se unen, ¿no? Hablábamos a poco en la pausa de que muchas veces vamos los países de Sudamérica a la Asamblea Mundial de la Salud, por ejemplo, y vamos con delegaciones de 2 personas por país. No es caso de Brasil, que Brasil es un país muy grande, pero la mayoría de los países van con 2, con 3, a veces con 1 persona. 2 años atrás estaba el ministro de Uruguay solo, sin un asesor, sin nadie. Mientras eso, otros países que podríamos nombrar, pero no lo voy a hacer, están en la asamblea con 100, 120, 80 personas, cada una especializada en un tema. Nuestros países no tienen la capacidad de tener especialistas en todos los temas porque somos países con debilidades, así que necesitamos unirnos. Y en esa unión, las asociaciones de pacientes, la sociedad civil, son muy bienvenidas, porque ustedes tienen conocimiento que los gobiernos no tienen. Ustedes viven cosas que los gobiernos no viven. Y por eso estudian y buscan soluciones que los gobiernos no están mirando. Entonces, bueno, es eso, comunicarnos, unirnos, porque es una lucha común. A mi juicio es eso. Y les digo, desde la perspectiva de las naciones suramericanas, en 2010 fue aprobado el Plan Quinquenal que reconoce la salud como un derecho en los 12 países de Sudamérica y reconoce que para eso necesitamos tener sistemas universales de salud. Entonces, bueno, dejo para el próximo y seguimos el debate. Gracias. Es un buen preámbulo. Bien, buenas tardes. Tengo el orgullo, tengo el honor de representar a la voz de los pacientes, organizaciones de pacientes, lo cual me comprometió a hacer consulta previa cuando sabía que estaba invitado. Agradezco a YAPO y Alianza Latina por considerarme vocero de las organizaciones de pacientes en Latinoamérica, lo cual sí tenemos que ser conscientes y reconocer al mismo tiempo de que si hiciéramos este evento 9, 10 años atrás, a lo mejor no tenemos mucho, a lo mejor yo no estuviera sentado aquí, a lo mejor no estuviéramos todos los protagonistas y mis compañeros de panel, o sea que ha habido una intervención y ha habido unas puertas abiertas, la cual hay que reconocer, por supuesto. Ya el hecho de que en la región YAPO tenga una presencia y mundialmente más de 64 países representados en diferentes organizaciones, Alianza Latina con más de 80 países dispuestos a trabajar en conjunto, nos puede dar una tranquilidad a todos los que estamos interviniendo en este seminario de que hemos ido madurando. Ya no somos el niñito que había que prestarle atención y tenía todos los derechos, sino que ya estamos en una etapa de la adolescencia a la posadolescencia y madurez, lo cual nos permite ofrecerle a todos mis compañeros de panel una voz propositiva, una voz activa y que sí nos dispusimos, parece mentira, de los que estamos somos prácticamente los que nos hemos unido. Y eso es importante y no tiene un sentimiento puramente sentimental, valga la redundancia. Nos unimos porque al fin y al cabo todos los que estamos en este cuarto, de alguna forma vamos a ser o somos pacientes o algún familiar o un ser querido cercano también va a tener algún padecimiento del cual en algún momento vamos a necesitar una respuesta de cada uno de los stakeholders, ¿no? Ese mensaje lo digo por lo siguiente, porque en la región, en Latinoamérica, y bien lo decía el señor Castro previamente, todos los avances que ha habido, y lo decía mi compañera también en materia de legislación, bueno, hemos tenido cambios de constituciones con cada vez más derechos universales, más derechos fundamentales, lo cual tiene una especie de dicotomía cuando, cómo planteamos eso en la vida real. Y el grupo de pacientes, las organizaciones de pacientes, tenemos ciertas inquietudes que vale la pena reflexionarlas. Una de ellas es si se buscan el empleo de las evaluaciones de tecnologías en la salud y si se busca determinar mucho mejor, y al fin casi todos los gobiernos y lo que es los organismos regionales están buscando de alguna forma eficiencia, efectividad, eficiencia,
¿Por qué siempre los recursos, que obviamente son limitados en salud y no son limitados en armamentos, no son limitados en otros renglones que pudieran ser bien críticos? No creo que vayamos a resolver esa pregunta aquí, pero ahí es donde quizás los pacientes nos sentimos incómodos y decimos, bueno, se nos limita y se nos va a evaluar. Y cuando nos encanta hacer ejemplos con los países del norte, los desarrollados, ellos también se limitan. Entonces, ante esa problemática, la buena noticia para todos es que los pacientes estamos aprendiendo a cómo hacer ese tipo de medición. Lo que quiere decir que podemos ya hablar y podemos no solamente ser oídos, sino también escuchados. Contestando un poco la pregunta que se plantea en los dos renglones, obviamente hay que eliminar ciertas barreras, ¿no? que creo que se han estado eliminando, pero la dinámica es más rápido que la respuesta que estamos teniendo de todos. Y si alguno de los que está aquí puede llevar ese mensaje a sus respectivos headquarters, sus respectivas casas matrices, sus respectivos jefes de departamento, yo creo que ya pudiéramos ir empezando a eliminar esas barreras. Yo traje al menos 4. Una es que las instituciones de salud, entiéndase todos los stakeholders, en este caso las autoridades de salud, definan mejor el problema de salud. Es fantástica aclaratoria si la cobertura universal significa también la calidad de esa cobertura universal y si significa acceso universal. Eso es importante tenerlo claro. Que las instituciones de salud hagan mejores los planes. Yo estuve revisando cuántos planes hay dentro de la región latinoamericana, planes nacionales de salud estratégicos, y apenas hay 4 o 5 países con iniciativas o muy claras o avanzando. Pero también las organizaciones de pacientes no todas tenemos planes estratégicos, lo cual estamos precisamente en estos 2 días previos y lo que se plantea en diferentes escenarios, saber planificar, tener bien claro unos objetivos, unas metas, y por tal motivo, ¿por qué no podemos planificar juntos esas instituciones de salud con los pacientes? Que se asignen mejor los recursos, creo que en eso estamos claros. Ahora, ¿qué significa asignar mejor los recursos? Posiblemente, como bien lo decía mi compañera, al fin y al cabo los pacientes todos los días están pendientes, todos los días de alguna forma hacen una medición sin saber si eso es farmacovigilancia o eso no es farmacovigilancia. Y por último, hacer una evaluación. Nos acostumbramos en la región a que las cosas las hacemos por populismo, por nacionalismo, por solidaridad y no evaluamos si vamos por un camino correcto o no. Gracias. Boa tarde. Pode ouvir? Olá. Então, eu não sou a ministra da Saúde, tá, gente? Eu estou representando... Oi? Pode ouvir? Está ouvindo? Eu estou aqui representando, então, o Ministério da Saúde, mais especificamente o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, o DGITS, que abriga a Conitec, que foi citada aqui no outro painel, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Eu deixei um folder aí na mesa para vocês para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E eu sou farmacêutica e fiz mestrado em saúde pública, e o meu mestrado foi justamente sobre o envolvimento do paciente, do público e do paciente na área de avaliação de tecnologias em saúde. Então, eu posso falar aqui sobre esse acesso, sobre essa participação, esse envolvimento do público e do paciente, né? E como isso vai melhorar o acesso à saúde, consequentemente. Então, eu acho que... Vou começar com as barreiras, né, que a gente precisa derrubar para melhorar essa assistência à saúde. Então, a Conitec ela foi criada em 2011 com a Lei 12.401, que altera a Lei Orgânica da Saúde, 8080, de 1990. E essa nova lei, ela dispõe, então, sobre assistência terapêutica e incorporação de tecnologias em saúde no SUS, né, no Sistema Único de Saúde do Brasil. E essa lei, ela oficializou a participação social nesse processo de incorporação.
Então, a gente tem alguns canais para que as pessoas possam participar. Mas a gente tem algumas barreiras, como o César citou, o recurso ele é limitado. A gente tem um investimento em saúde, mas esse recurso ele é limitado. Então, eu considero esse recurso limitado como uma das barreiras, né? Então, é preciso fazer escolhas. E a avaliação de tecnologias ajuda justamente a escolher, a fazer essas escolhas, a avaliar quais as melhores tecnologias disponíveis. E como o José Luiz falou também, nem todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado, ou estão disponíveis, elas são as melhores. Então, a gente precisa fazer essa avaliação sobre a incorporação e sobre a desincorporação também. É um assunto que tem sido bastante discutido. Então, outra barreira também, eu acho que é a educação. As pessoas, o público é leigo, os pacientes muitas vezes falta conhecimento. Então, é uma barreira também para o acesso, né? Principalmente num país como o Brasil, que a gente é um país em desenvolvimento. Outra coisa, o nosso país ele tem uma democracia recente. A gente tem um histórico de ditadura, onde as pessoas não estavam acostumadas a ter voz, elas não podiam ter voz. Então, esse também é uma barreira. E só que esse envolvimento, essa participação das pessoas com a internet, com o avanço das tecnologias, ela vai ser cada vez maior, esse envolvimento. É um caminho que não tem mais volta. Então, os países, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, todos estão caminhando nesse sentido, de cada vez mais envolver as pessoas, envolver o público nas suas decisões. Então, a gente está buscando também, como governo, Ministério da Saúde, abrir os canais de comunicação e de participação das pessoas. E eu acho que como, então, esses atores podem trabalhar juntos? Quais são os atores? Né? A gente tem o governo, temos a indústria, também é um ator, temos a sociedade, e essa sociedade tem o público leigo e tem os especialistas também. Os profissionais de saúde também fazem parte dessa sociedade, então eles também precisam participar. A Conitec também tem as subcomissões, como subcomissão de protocolos clínicos. A gente também trabalha com protocolos clínicos, além de incorporação de tecnologias. E esse processo de elaboração dos protocolos tem uma consulta pública. Então, os especialistas podem participar, dando suas opiniões sobre os protocolos. Qualquer um pode participar, na verdade. E a Conitec também tem esses canais de consulta pública, que fica durante 20 dias, ficam abertas sobre quaisquer tecnologias avaliadas. Qualquer pessoa pode dar a sua opinião. Outra coisa também é que a gente tem qualquer pessoa pode fazer uma demanda também para a Conitec de uma incorporação de tecnologia. Precisa, é claro, seguir alguns pré-requisitos que não são muito fáceis, né? Então, por isso que a importância das organizações de pacientes, a importância da união das pessoas, né, para poderem se capacitar e poderem alcançar esses canais de comunicação, alcançar o governo. A gente estava falando um pouco antes que o Estado ele precisa ser provocado, né? A gente precisa provocar o Estado. Então, por isso, essa necessidade de organização da sociedade. Além das consultas públicas também, que é um canal de participação, é uma maneira da gente buscar esse trabalho junto dos atores. Existem também as audiências públicas, que depende das demandas, ainda não aconteceram, não aconteceu nenhuma consulta pública. E o Conselho Nacional de Saúde, ele faz parte da comissão também. Então, a Conitec ela é formada por 13 membros, e um deles é o Conselho Nacional de Saúde, o outro é o Conselho Federal de Medicina, que representa os profissionais, né, os médicos. E, então, esse é um canal, todo mês acontecem reuniões, né, da Conitec, que avaliam diferentes tecnologias, com demandas da indústria, demandas do próprio Ministério, das áreas internas do Ministério, demandas de sociedades
de pacientes, de sociedades médicas, e esses atores, eles têm essa maneira de participar. Também nas reuniões da Conitec, consultas públicas, audiências, e eu acho que é isso. É isso. Hola. Me tengo que parar aquí, ¿no? Para que no haya interferencia. Bueno, creo que podemos abrir un poco la discusión. Yo agradezco a las 4 personas que han hablado. Hay perspectivas diferentes, hay una perspectiva más regional, un poco más grande de la OPS, la otra que también sigue siendo regional, pero claro, de 12 países, la otra involucra 37 si no me equivoco, y bueno, la visión del paciente a propósito de las barreras y luego del técnico que hace justamente el tema de la evaluación, ¿no? Yo no sé si tienen alguna pregunta o alguna participación. Wow, está tan interesante que todos hemos entendido todo o no hemos entendido nada, entonces no vamos a preguntar nada. ¿Ah? Tú decías que hay unos enemigos muy grandes y es la industria farmacéutica. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hace UNASUR o es considerado, a ver, para nadie es un secreto que los gobiernos y los diferentes estados en nuestros países tienen demasiadas barreras para que haya un excelente sistema de salud? Y como decía también César, se desvía el dinero de la salud o más fácil se entrega el dinero hacia comprar un armamento que hacia el sistema de salud. ¿Qué está haciendo la UNASUR como entidad con respecto al tema de salud para limitar o para, mejor, eliminar estas barreras que cada vez pone el Estado hacia entregar un muy buen sistema de salud a los pacientes? Gracias. Cosas bastante concretas que yo no diría que son más importantes que las discusiones políticas o ideológicas, pero sin duda para quien es paciente, para quien sufre, propuestas y acciones objetivas son lo mejor, yo diría, ¿no? En términos de respuesta a lo que es este sistema. Entonces, en ese sentido, UNASUR tiene en ese momento, adentro del Consejo de Salud, 2 proyectos que se están desarrollando, y les comento que adentro de UNASUR las cosas a veces caminan despacio. Y caminan despacio porque, como decía mi compañera de panel, no solo Brasil, sino todos los países son democracias jóvenes, son democracias aún incipientes. Y entonces, este es un motivo. Y el otro es que en UNASUR todo es por consenso, no hay votos. Entonces, si un país dice no, es no, y ahí seguimos la discusión hasta que todos digan sí. Y eso comento porque estos proyectos iniciaron la discusión en 2011, se aprobaron de alguna manera en 2012, pero eso ahora se empiezan a poner en práctica por todas las discusiones del proyecto que llevaron casi 2 años. En ese momento Perú era en la presidencia pro tempore cuando se aprobó en Lima. Eva María era la coordinadora nacional de Perú. Y esos son, 1, un banco de precios de los países de Sudamérica. ¿Y por qué un banco de precios de los países de Sudamérica? Porque hoy hay medicamentos que se compran en Brasil la unidad a 0.03 centavos de dólares. Y que en Bolivia el mismo medicamento se compra 3.1 dólares. El mismo. Y claro, ¿por qué? Porque Brasil tiene un poder de compra absurdo, no solo por la población que tiene, pero porque tiene un sistema único de salud, que es el gran comprador, que es el gobierno. Y como otros países no lo tienen, el gobierno es un bajo comprador, además de tienen poblaciones más chicas. Entonces la idea primera es tener un banco de precios para que tengamos la real condición de aferir de qué estamos hablando, de cuánto estamos pagando por cada medicamento, de qué industria estamos comprando, cuáles son los vendedores que nos cobran distintos precios por el mismo medicamento. Para entonces, el objetivo de ese proyecto que se empieza a desarrollar ahora en el mes de septiembre es que, claro, después se puedan sentar los países a decidir políticas regionales comunes. Y les digo, eso no significa compra conjunta.
porque compra conjunta es bastante complicado, la OPS tiene un fondo, lo sabe bien, y además de OPS en la región, lo único que hace compra conjunta es Alba Pharma, ¿no? Que lo hace porque adentro de Alba hubo una cesión de soberanía entre los países. Entonces, un país puede comprar y después distribuir a los otros. En caso de UNASUR eso no existe. Pero pensar en políticas regionales conjuntas de cómo quebrar esa barrera que es acceder a compra de los medicamentos por precios más justos. Este es uno. Pero esto no es la solución. La solución es soberanía sanitaria. Y que en términos de medicamentos y productos de salud significa tener la capacidad tecnológica y la capacidad productiva. Y para eso existe un segundo proyecto que también fue aprobado en la misma época y ahora estoy muy feliz que en septiembre empezamos a ejecutar, que es un primer paso, que es el mapeo de capacidades productivas de medicamentos y productos en salud en Sudamérica. Vamos a hacer un mapeo público y privado de todo lo que se produce en Sudamérica, a partir de cuáles laboratorios, en cuáles países, en cuáles cantidades de no solo medicamentos, sino productos, insumos de salud. Y esto también para que con esa información se puedan tomar medidas regionales para avanzar en términos productivos. Y claro, para producir necesitamos antes investigación y capacidad tecnológica. Y eso no vamos a avanzar solo por adentro de la salud. Es fundamental. Inversiones es fundamental. O sea, el gobierno nacional tiene que estar involucrado porque los ministerios de salud solos no van a alcanzar. Es fundamental las universidades, los institutos de investigación y, claro, toda parte de Ministerio de Tecnología e Innovación. Entonces, esto es un poco lo que está avanzando UNASUR en ese sentido. No sé si respondo. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para a Mariana. Tudo bem, Mariana? Então, Mariana, para unir um pouco o que está sendo comentado nesse painel com o que foi comentado no painel anterior, eu gostaria de saber se você é a favor de uma agência reguladora supranacional na América Latina e como que você acha que funcionaria a participação social? Porque nós sabemos que existem grupos regionais diferenciados de pacientes nesse continente e no Brasil. O Brasil é um exemplo disso. Como, por exemplo, o Acre tem um problema em que a hepatite é uma endemia, então é uma região que tem demandas em relação a medicamentos muito específicas. E eu queria saber como que você, criando uma organização supranacional, se isso não distancia o paciente dessa organização e se a representação desses grupos regionais não fica mais fragilizada. A outra questão que eu tenho também em relação a isso, se numa organização, numa agência reguladora supranacional, se você acha que seria viável uma regulação de preços nessa agência, tendo em vista que as realidades socioeconômicas dos países da América Latina são muito diferentes e que isso precisa ser levado em consideração quando a regulação dos preços é elaborada. Yo soy totalmente escéptico de los procesos cuando se hablan de compras consolidadas, de ahorros y destinación y revinculación a los sistemas. Hace algunos años existió en la región el Acuerdo de Lima para la compra de precios de medicamentos antirretrovirales. Después se trasladó a Argentina y nunca pasó nada. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los gobiernos no terminaron de acabar de comprar. En alguna reunión que a nosotros nos invitaron a la OPS para el tema de México, resulta que México no podía comprar, pero querían que también se uniera a este proceso. Es complicado. La otra parte, en el tema de la negociación, a mí me llama mucho la atención que a veces los gobiernos son incapaces de poder hacer estas gestiones, porque no les enseñan a negociar. En México, desde el 2008, se instaló la Comisión Negociadora de Precios de Medicamentos y resulta que se ha ahorrado un montón de plata y esa plata con estos gobiernos, yo no sé si llamarles nuevas democracias o democracias reconformadas, existe una gran corrupción y hoy en día no sabemos dónde están esos casi 4,000 millones de dólares que se han ahorrado en la compra de estos medicamentos en México. Y se vendió la idea a las organizaciones de pacientes, al pueblo y a todo mundo, que con ese ahorro lo que se iba a hacer, se iba a mejorar la salud para las personas que no cuentan con seguridad social y que hoy en día tienen el seguro popular y se iban a incrementar las patologías para dar atención médica. Entonces creo que
tenemos que sentarnos todos los actores, porque a veces a los pacientes nos dejan fuera de esos procesos. Y algo que decía Fabio, que a mí Fabio es, ¿sí? ¿Es Fabio? No, ¿cómo se llama? Tiago. Tenemos que perder los prejuicios entre los pacientes, los tomadores de decisiones, porque a veces los funcionarios nada más están desde ese lado tratando de implementar políticas en salud y piensan que los pacientes no somos capaces de estar ahí. Y se generan estos conflictos entre los pacientes son manipulados por la industria, los pacientes no tienen poder de toma de decisión, cuando también los que están sentados en algún momento van a ser pacientes. Y entonces yo ya no entiendo, porque entonces cuando son funcionarios, entonces si son capaces, y cuando se convierten en pacientes, inmediatamente se convierten en zombies. O sea, creo que tenemos que empezar a romper estas barreras y realmente sentar, si queremos hacer medicina centrada en el paciente, sentar a los pacientes en los procesos de toma de decisión. Y un buen ejemplo es VIH. Existe la política MIPA, el mayor involucramiento de las personas afectadas, y resulta que estamos inmersos en la política pública, en la toma de decisiones. Y creo que tenemos que reconformar estos procesos para ser actores involucrados y que realmente estemos todos en una mesa transparente donde se pongan las acciones, esté la industria, tanto la innovadora como la que produce medicamentos similares o genéricos, y los tomadores de decisiones y los pacientes, porque si no, de verdad, esto nunca vamos a terminar de acabar.